Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes compartiéndoles esta maravillosa lección. Estamos en el segundo trimestre del año y seguimos estudiando, creciendo en nuestra relación con Dios. Y estamos leyendo y estudiando la lección número 9, que lleva como título El pecado, el Evangelio y la ley. Y vamos a ver de qué nos trata esta lección esta semana, ¿verdad? Cuando nos habla del pecado, el evangelio y la ley. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? ¿Por qué? Veamos el versículo para memorizar que se encuentra en Salmos 119, 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. El pecado es sin duda el mayor obstáculo para una relación estrecha con Dios. El pecado no solo nos separa de Dios, en Isaías 59:2 nos dice, sino que también nos engaña, nos hiere, nos consume y finalmente nos destruye. Nuestra lucha contra el pecado y el orgullo es la batalla más grande que jamás enfrentaremos y tiene implicaciones tremendas y eternas. Algunos consideran el pecado como una parte normal de la vida. Al fin y al cabo, es propio de la naturaleza humana dejarse llevar por el placer, pero restamos importancia al pecado por la sociedad que se ha acomodado a él. Muchos evitan llamar al pecado por su nombre por temor a incomodar a otros, pero cuanto más cómodos nos sintamos con el pecado, más lejos estaremos de una relación saludable con Dios. Ciertamente todos pecamos y nuestros pensamientos, motivaciones, acciones y palabras hieren a otros, a nosotros mismos y a Dios. El pecado destruye nuestra relación con Él, pero Dios se nos ha revelado por medio de su ley para señalar el pecado existente en nuestra vida. Y esta semana, mis queridos, analizaremos la finalidad de la ley de Dios y la solución divina para restaurar nuestra relación con Él cuando pecamos. Y vamos a ver cómo podemos restaurar nuestra relación cuando fallamos a Dios, cuando pecamos. ¿Qué debemos hacer? Muchas preguntas, muchas incógnitas que vienen a nuestras mentes y tratamos de ver qué podemos hacer para estar bien ante la presencia de nuestro Dios. Lo aceptemos o no, el pecado es un problema que nos afecta a todos, destruyendo nuestra relación con Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23, ¿cómo reparar la brecha que el pecado produce entre Dios y nosotros? ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de enfrentarnos? Algunos han planteado dos posibles soluciones al problema. Solo la ley, salvación por obras, un concepto erróneo de la función de la ley, o solo el Evangelio, salvación por fe, aboliendo la ley. Bien, entendidos, ley y Evangelio no son incompatibles, sino que ambos colaboran en nuestra lucha contra el pecado. Cada cual tiene su función. Y esta semana estamos estudiando el pecado, evitar la tentación, consejos para evitar el pecado, consejos para evitar que nosotros caigamos en él, mis queridos. Vamos a analizarlo. Vamos a estudiar la ley y el pecado. Vamos a estudiar el evangelio y la ley, edificados sobre la roca. Vamos a ver cómo es que cada una de ellas se relacionan entre sí. Vamos a empezar con el pecado. Evitar la tentación. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Santiago 1:14. Cada quien tiene sus propios malos deseos, los cuales se arrastran y te seducen. Y así eres tentado. Santiago llama dichoso a quien resiste la tentación en Santiago 1:12, pero aclara que la tentación no viene de Dios en Santiago 1:13, sino que la tentación surge de nuestros malos deseos en Santiago 1:14. Pablo habla de un tentador en 1 Tesalonicenses 3:5, al que Jesús identificó como Satanás en Mateos 4:3 y 10. Él es el que mejor sabe usar nuestras debilidades para llevarnos al pecado. No olvidemos que estamos inmersos
en una guerra cósmica entre Cristo y Satanás, y que el tentador hará todo lo posible para apartarnos de Cristo. Sansón es un claro ejemplo de una persona que cede a la tentación al dejarse llevar por sus emociones, aun sabiendo que éstas iban en contra de la voluntad de Dios, en Jueces 14, 1 al 3 y Jueces 16, 1 y 4. ¿Cómo evitar la tentación? Y para evitarla, lo debemos hacer buscando a Dios. En Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca la forma de acercarte más a Dios, pasando tiempo a solas con Él en Marcos 14:38. Busca momentos en los cuales puedes tratar de estar hablando con Dios, compartiendo con Él, echando mano del escudo de la fe en Efesios 6:16, asegurándote que tienes fe en Cristo Jesús para poder obtener la victoria contra el pecado. He allí las formas para evitar la tentación y caer en pecado. Consejos para evitar el pecado. Y si tu ojo te fue ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno. En Marcos 9:47. Y sé que muchos podrían tomar esto y decir, bueno, tendré que entonces sacarme un ojo. Pero mis queridos, mucho cuidado, no estamos hablando de esto aquí. Jesús nos dejó instrucciones claras para evitar el pecado. Evitar hacer lo que te puede llevar a pecar. En Marcos 9:43 y Job 23:12. Y podemos poner un ejemplo allí. Evitar hacer lo que te puede llevar a pecar. Por ejemplo, comprar alcohol. Compra alcohol, vas a bebértelo, puedes emborracharte, puedes terminar haciendo una estupidez. Obviamente mejor ni lo compres. Evitar ir a lugares donde puedes pecar. Marcos 9:45, Job 23:11, por ejemplo, nos da ir a la discoteca. Ir a la discoteca, puedes ir allí, empiezas posiblemente hablando con alguien, compartiendo con alguien, de momento bailando, de momento haciendo cosas que a Dios no le agrada. Evita el lugar, no vayas. Evitar ver lo que te puede hacer pecar en Marcos 9:47 y Job 31:1. Y nos dice, por ejemplo, ver películas con escenas indecentes nos pueden llevar a pecar, a llevar a hacer cosas que no debemos de estar haciendo, que son ilícitas y que nos pervierten la mente. En definitiva, haz todo lo posible por no cometer pecado, ni ser tentado a cometerlo. Ora por ello. Cuando viene tentación, ora. Cuando viene pecado a aturdir tu mente, ora. Entre esas cosas, no te creas autosuficiente. En 1 Corintios 10:12. Nadie es autosuficiente. El enemigo sabe que puede hacerte pecar. Deja de decir a todo el mundo cuán bueno eres. Sé humilde como Jesús. No busque la forma de enorgullecerte, creer que eres mejor que todos. Mateo 6:2. Haz lo que sea necesario para erradicar la lujuria de tu corazón en Mateo 5:28 al 29. La lujuria se mete y hace cosas que no quieres hacer. Mucho cuidado. Deja la lujuria de tu lado. Deja de criticar y juzgar a los demás en 1 Corintios 4:5. No critiques, no juzgues. Tú también pudieras estar allí. No odie a tus enemigos, sino ora por ellos en Mateo 5:44. Deja de enojarte con quienes te rodean en Mateo 5:22. Y así vas a evitar el pecar y caer en las garras del enemigo. Busca la forma de alejarte del pecado. Y vamos a ver la ley. La ley y el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primero de Juan 3:4. La relación de la ley con el pecado ha sido mal interpretada por algunos que piensan que al guardar la ley pueden redimir sus pecados en Gálatas 5:4. Esa idea ha llevado a otros al extremo, es decir, que la ley ha sido abolida porque no entienden que no importa lo que hagan, sigue siendo ley y hay que hacerla. Así que el problema ha sido pensar que la ley está relacionada con la salvación como medio o tropiezo para alcanzarla. Pero la función de la ley nunca ha sido salvífica. Miren cuando hablamos de salvífica,
Por guardarla no te salvas solamente. ¿Cuál es pues su función? La ley nos muestra el pecado. En primera de Juan 3:4. Cuando ves la ley, ves los 10 mandamientos, los entiendes, puedes hallarte en ellos, puedes mirarte en ellos y ver dónde estás fallando. Sin la ley no sabríamos lo que es el pecado. Si no hubiera ley no sabríamos qué es malo y qué es bueno. Haríamos todo sin pensarlo en Romanos 7:7. Y por tanto no buscaríamos solución ninguna allí en Gálatas 3:24, porque el que no sabe que está mal, que tiene que arreglar nada. Por lo tanto, la ley te indica que tienes que hacer arreglos y es sumamente importante para que podamos entenderla y de esta forma podamos corregir nuestros pasos. Lejos de ser una carga, la ley es una valla protectora porque la ley nos evita sufrir las terribles consecuencias del pecado, porque esta a su vez nos dice de antemano qué va a suceder si nosotros hacemos el pecado. En primera de Juan 5:3 y Salmos 1:1 al 3. Así que la ley y el pecado van mano a mano, porque si no tuviéramos ley, no supiéramos lo que es el pecado, mis queridos. Sumamente importante. Y vamos a ver cómo el Evangelio tiene que ver con el pecado y la ley. Bueno, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En Romanos 3:28 dice eso. Nuestra salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna, la obtenemos gracias a la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Cómo obtenemos la salvación? Gracias a la obra de Jesús en la cruz por ti y por mí. Esto nos impele a amar a Jesús. Por ello, en 1 de Juan 4:9 y 19, y ese amor lo demostramos precisamente guardando sus mandamientos. En Juan 14:15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muere en la cruz del Calvario Jesús, y porque tú no le quieres fallar, porque tú amas que Él te ha dado una oportunidad de salvación, tú entonces obras de acuerdo a su divina voluntad, siéndole fiel a sus mandamientos, porque tú no quieres caer en pecado. Y repasamos la relación entre la ley y el Evangelio, es decir, la salvación por la sangre de Jesús. La ley define qué es el pecado. Si no tuvieras ley, no sabrías. Cuando pecamos, somos condenados a la muerte eterna. Y la ley es incapaz de perdonar el pecado, o sea, porque la ley te señala el pecado, pero no te perdona el pecado. Pero Jesús sufrió la muerte eterna para pagar por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, por nuestros pecados. Y cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, nuestros pecados son perdonados. Y una vez perdonados, guardamos la ley para no pecar de nuevo. En 1 de Juan 2:1, si se das cuenta, es como un cerco grande, ¿verdad? Un circle, una redondez, algo que va alrededor. O sea, podemos hacerte una pirámide de lo mismo. Podemos decir pecado, ley, evangelio. Y cada una de ellas nos ayuda. Jesús nunca pretendió anular la ley, sino confirmarla. Mateo 5:17, no penséis que he venido a abogar la ley, los profetas, sino que he venido a cumplirla. Tanto la ley como el evangelio son un reflejo del carácter mismo de Dios, que es amor. Mis queridos, qué bonito es saber que gracias a la ley nosotros contamos con ser libres de todo pecado y poder obtener vida eterna. Miren, edificado sobre la roca, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca en Mateo 7:24. Aceptar el Evangelio supone seguir un proceso. El primer paso es el conocimiento. Debemos saber que alguien puede redimirnos en Romanos 10:14, pero el conocimiento por sí mismo no nos salvará. Jesús comparó a aquellos que reciben el conocimiento de la salvación, pero no ponen en práctica los principios del Evangelio, con una persona que edificó sobre la arena y fue grande su ruina. En Mateo 7:26 al 27. ¿De qué te vale saber la ley, entenderla y no la pones en práctica, no la sigues? Vienes cayendo en el pecado
lo que te aparta del Evangelio de Dios. El conocimiento debe ir acompañado con actos concretos. Somos justificados sin las obras de la ley en Romanos 3:28. ¿Por qué justificados sin la obra de la ley? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario para darte oportunidad de salvación. No has hecho nada, Él lo hizo todo por ti, pero es necesario que esas obras se vean en nuestra vida como resultado de nuestra salvación, porque al tú aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal, ya tú no haces el pecado porque lo ves en la ley y entiendes que debes vivir de acuerdo a lo que la ley te dice. Y así, entonces, aceptamos a Jesús y vivimos una estrecha relación con Él, guardando sus mandamientos, estamos edificando sobre la roca. Entonces sí, estamos firmes sobre la roca. ¿Dónde quieres encontrarte tú, mi querido amigo y hermano que me escuchas? En el conflicto de los siglos, página 461, dice, la ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Y si te das cuenta, cuando lees los 10 mandamientos, en ninguna parte de ellos dice, y ahora, si haces esto, serás salvo. No lo dice, solo te señala. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarte de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad que sí? Qué bonito saber que así es que debemos de andar. No debería sorprendernos que el tema de la ley sea a menudo tan tergiversado y malinterpretado, ya que el gran desafío de Satanás contra Dios giró precisamente en torno a la ley divina. En la época de Jesús, algunos pensaban que él había venido a suprimir la ley, pero eso no podía estar más lejos de la verdad. Con su obediencia perfecta a la ley en Mateo 5, 17 y 18, Jesús iluminó el hermoso carácter divino y nos mostró cómo es Dios. Solamente podía esperar que realizaría el propósito divino si conservaba en su corazón reverencia por la santa palabra de Dios. Fue el aprecio por la ley de Dios lo que dio a Israel fuerza durante el reinado de David y los primeros años del rey Salomón. Fue por la fe en la palabra viviente como se hicieron reformas en los tiempos de Elías y de Josías, y así mismas y esas mismas escrituras, de verdad, la herencia más preciosa de Israel, apelaba Jeremías en sus esfuerzos de reforma, allí en Profetas y Reyes, página 312. Mis queridos, tenemos que buscar la forma de entender mejor de qué trata siempre estas lecciones tan poderosas, el pecado, el evangelio y la ley. Cada una trabaja entre sí. Aceptamos el evangelio de la salvación y somos vivificados en Cristo Jesús. Oramos. Amante Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar ante tu presencia. Pero no solo estar ante tu presencia, te damos gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario, dándonos la oportunidad de salvación, liberándonos así de aquello pecado que nos acecha y ayudándonos a encontrarnos cara a cara contigo. Pedimos, Señor, que podamos serte fiel, que podamos obedecer tu ley, que podamos andar en tus estatutos y nos alejemos del pecado. Quédate con nosotros y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, les recuerdo que pueden buscarme en las siguientes plataformas. En YouTube puedes entrar y buscar mi nombre, Joseph Class. Allí te puedes suscribir, te va a llegar semanalmente, tanto la que puedes ver como la que escuchas. Y si quieres solamente escucharla, puedes ir también a la siguiente plataforma, Spotify, Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. En sus buscadores escriba lección de escuela sabática, comentario, y allí vas a poder también suscribirte, vas a recibirla, te voy a pedir que la compartas y mi querido, no queda decir, Dios te bendiga y te guarde, haga prosperecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Mis queridos, Dios te bendiga, Dios te guarde.